saludo a todos. Yo os vengo a contar una historia basada en hechos reales, no es ningún cuento, para que veáis que, bueno, ellos, todos y cada uno de ellos, los que han pasado por este atril, os han dado unas pautas buenísimas y realmente, bueno, me identifico bastante con todos ellos porque tengo la experiencia de que ese modelo al final logra el éxito, ¿no? Y bueno, aquí estoy para eso, ¿no? Yo vengo de una capital de provincia muy pequeña, tan pequeña que es la más pequeña de Cataluña, es una de las más pequeñas del Estado. No ha tenido nunca un club de fútbol en primera división. De hecho, necesitó más de 50 años para volver a segunda división y tuvo por primera vez un club de fútbol profesional la temporada 2009-2010, no hace tanto, una sociedad anónima deportiva. Hablamos de fútbol, como veis, esta diapositiva no es casual. Ese club es el Girona Fútbol Club, aunque yo inicio mi trayectoria en el fútbol en el año 98. En noviembre del 99 hago mis pinitos en el Girona Fútbol Club, mi club, el club de mis sueños, y ese ciclo acaba en diciembre de 2013. Como os he dicho, no he elegido esta diapositiva al azar. Como veis, a partir de ahora vamos a hacer un ejercicio de cálculo de tiempo. Quiero que os fijéis en los tiempos, quiero que os fijéis en lo que os voy a contar a continuación para que luego podáis extraer las conclusiones. Año 1990, supongo que lo conocéis, De Figelli, ha sido internacional español, debuta con el primer equipo, con el Girona Fútbol Club en Montilivi y se incorpora al primer equipo. Acordaros de lo del tiempo. 2001, Chechu, creo que lo conocéis, ¿no? Un poquito. Chechu Flores debuta el año 2001 en Girona Fútbol Club, en tercera división, todo esto, y forma parte del primer equipo. Seguimos fijándonos en los tiempos. 2009, Fran debuta ya en segunda A contra el Rayo Vallecano y forma parte del primer equipo. No sé si me oís bien porque me muevo mucho. De repente os habéis convertido en leones para mí y estoy como un poco apabullada. Fran se da la circunstancia de que pasa por todas, es el primer jugador que pasa por todas y cada una de las categorías inferiores del Girona Fútbol Club. De repente, 2009, 2011, 2012, Quintanas, Juncá, y hay una sorprendente progresión, no diría aritmética, sino casi geométrica, hasta llegar otra vez a Pere Pons. Pere Pons, jugador revelación, temporada 2014-2015, un chico jovencísimo, de un pueblecito de Girona, Costa Brava Norte, debuta y además es deseado por muchísimos equipos de primera división. Bien, como veis, lo que os decía, los tiempos. A partir de ahora quiero que os quedéis con esta historia, como os he dicho, es bastante significativa, pero creo que os quedéis con dos conceptos. Uno, la casualidad no existe, es la causalidad. Y dos, los tiempos. Tenéis que saber convivir con el tiempo, con los tiempos. Hay un tiempo para provocar las cosas y hay un tiempo para dejar que pasen. Si sabéis convivir con esto, y para acabar podéis comprobar unos cuantos jugadores. Durante mi ciclo en Girona Fútbol Club tuve la suerte de poder coincidir con ellos en la cantera. Nunca debutaron con el primer equipo, bueno, a excepción de Fontás, nunca debutaron con el primer equipo, pero sí salieron de nuestra cantera a otras canteras de élite y eso les permitió poder lograr su sueño, poder ser atletas de alto rendimiento, poder jugar en primera división, ¿vale? Incluso en algún caso Champions League, como podéis ver. Todo esto, como os he dicho, no es casualidad, sino que es causalidad. Yo considero uno de los culpables de todo esto fue Narcís Julià. Narcís Julià, que es mi mentor y además tengo la suerte de tenerlo como amigo, es quien de repente impulsa y provoca todo este cambio. Es quien viene del fútbol profesional, viene de una cantera de élite, viene a Girona, a su tierra, y de repente nos inculca ese cambio. Recordad que
yo estoy en Girona desde noviembre del 99 y él llega en el 2001. El Girona Fútbol Club estaba en el pozo, bueno, más fondo no había estado en toda su historia. Venía de Primera Catalana, que es una categoría intermedia entre tercera y regional preferente. Nunca había estado tan y tan abajo. Bueno, imaginaros que era la sorna de toda la provincia y más allá. Cuando yo llego al club acababa de recuperar la tercera división, pero era un proyecto, nadie confiaba en ese proyecto, nadie creía en ese proyecto. Narcís Julià llegó en 2001 con un grupo de gente joven, en la línea de lo que ha dicho Toni, gente joven que no se dedicaba profesionalmente, pero con las ideas muy claras y muy profesionales. Y es el que impulsa y el que pone la piedra a este proyecto que hoy en día es Girona Fútbol Club y que, como sabéis, ha jugado recientemente un playoff a Primera División. Bueno, tengo que decir que en todo este ciclo he tenido la suerte de participar en 5 playoffs de ascenso, con lo cual, bueno, no es poca cosa. Todo este proyecto lo cimenta en la temporada 2001-2002, tomando una serie de decisiones, evidentemente. El Girona Fútbol Club tenía 28 equipos de cantera. Bueno, os podéis imaginar, algunos de vosotros, tanto si sois de fútbol como de deportes de equipo, 28 equipos es una barbaridad. Él decide que, evidentemente, tenemos que ceñirnos a la calidad. Lo que queremos, sabemos dónde vamos, planteamos unos objetivos y para eso es necesario pasar de la cantidad a la calidad. Con lo cual, esos 28 equipos se convierten en 8 más 8. 8 de fútbol 11 y 8 de fútbol 7. Y todo esto bajo el amparo de una figura jurídica que se crea, que es la Fundación Privada Catalana Girona Fútbol Club. Por eso lo de las 2 velocidades. ¿Por qué? Pues porque el primer equipo, volvemos otra vez a los tiempos, el primer equipo requiere una acción mucho más inmediata, un rendimiento mucho más cortoplacista, con lo cual las decisiones son distintas, evidentemente el plan es distinto. Y la cantera, 2 velocidades. Con la cantera, lo que os he dicho, los tiempos son completamente distintos. Todo este proceso se cimenta en unos principios que van en la línea de lo que os ha dicho aquí Toni Gallego. El equilibrio financiero, el arraigo social y la filosofía. El equilibrio financiero, bueno, evidentemente los proyectos, hablamos de un proyecto enfocado para la élite, donde el Girona al final acaba consiguiendo algo que no había conseguido nunca, que es llegar a Segunda División A y convertirse en profesional. Para ello requería una inyección inicial y se hizo. No mucha, pero para ganar a veces hay que invertir. Y eso es lo que se hizo, se inyectó. Pero sí que es cierto que se tomaron una serie de decisiones, en la línea también de lo que ha dicho el compañero Toni, para buscar ese equilibrio financiero. Al final, los proyectos deportivos, y como bien sabéis, y habéis visto ejemplos seguramente no solo en el fútbol profesional, sino que desgraciadamente también está ocurriendo en el fútbol regional, cuando se pierde ese cordón umbilical del que hablaba Toni, los proyectos se desmoronan. Y eso no puede ser. Teníamos claro ya en 2001 que el equilibrio financiero era básico. Por eso se creó esa figura paralela que era la fundación privada. ¿Por qué? Porque realmente las decisiones tenían que ir en la línea de buscar ese equilibrio. Tenía que ser autogestionable y sostenible. Y así es. A día de hoy, el Girona Fútbol Club, la temporada pasada, si no llega a cambiar de manos, hubiera desaparecido. Estaba a 10 días de fase de liquidación. De hecho, yo estaba ya viviendo en Alicante y me mandaron un mensaje: despídete del Girona, se liquida. Yo soy socia y accionista de ese club, con lo cual sigo ligada a él. Y bueno, el fútbol base, la fundación, seguía y sin ningún tipo de problema. Y el arraigo social, también en la línea de lo que ha dicho Toni, y aquí, bueno, aquí tengo yo parte de culpa, ¿no? Recuerda que durante tanto tiempo que estoy vinculada en el Girona Fútbol Club he jugado en todas las posiciones, ¿no? Desde portero a delantero, quiero decir, he pasado por todas las parcelas, desde área deportiva, pasando por marketing, comunicación, financiera,
y finalmente social, que es donde yo me especializo. Y de ahí lo del arraigo. Como os he dicho antes, 28 clubes, cualquiera podía jugar en el Girona Fútbol Club, con lo cual tenemos que dar valor a jugar en el Girona Fútbol Club, de ahí lo del equilibrio financiero también. Si das valor, es mucho más fácil, ¿vale? El arraigo, el dar valor tiene que ser extrapolable a los que son del Girona o a la gente de fuera y a los de casa. Los de casa, los jugadores, la plantilla, entrenadores, cuerpo técnico, directivos, etcétera. Todo el mundo debía entender por qué estaba en el Girona y para qué. Y a partir de ahí son los primeros que le dan valor al proyecto, ¿vale? Y luego, por supuesto, todo el trabajo social y todo lo que supone, ¿no? Las relaciones con los clubes. Era un club con una fractura social tremenda, un club con fama de mal pagador, con fama de no tener una ética muy buena. Supongo que esto, desgraciadamente, os sonará también en otros clubes. Había que romper con eso y había que demostrarlo. ¿Cómo? Pues con acciones y sacando al club de Montilivi, sacándolo de Torres de Palau, que era donde estábamos nosotros, involucrándonos en la sociedad. Y por último, la filosofía, y lo más importante. Como os he dicho, si tenemos claro dónde vamos, tenemos que saber cómo. ¿De acuerdo? Aquí, Narcís nos muestra la filosofía de Johan Cruyff, ese trato por el balón, ese cariño, ¿no? El futbolista debe entender el fútbol no solo con los pies, sino con todos los sentidos, ¿no? Utilizando la cabeza y teniendo sobre todo el protagonismo del balón en todo. Y Horst Wayne, el maestro Horst Wayne, que si no lo conocéis os invito a indagar sobre él. Considero que son las dos personas que no solo provocaron el cambio en el Girona Fútbol Club, sino que en el fútbol español. Si indagáis un poquito veréis, remontaréis al año 92, Olimpiadas, y entenderéis un poquito todo esto. El año 92 el Barça también gana una Champions League con el mando de Johan Cruyff, y todo lo que sucede en los años previos hasta ese 92, os invito a que indaguéis y estudiéis y saquéis información, porque os va a ser una fuente de mucho valor, como fue para nosotros. Conceptos como el fútbol a medida, el futbolista inteligente, el juego como herramienta didáctica, fantástico. Todo esto se nos empieza a inculcar en la Fundación. Digo se nos empieza porque, como os he dicho, yo jugué en todas las categorías, con lo cual también he sido educadora de Fútbol 7, que era como se nos denominaba, no entrenadores, educadores de Fútbol 7. El fútbol a medida, de repente aparecen unos balones del 4 y del 3. Hoy en día seguramente es algo a lo que estáis muy familiarizados, pero en nuestro momento, hablamos del año 2001, todo el mundo entrenaba con balones de 2005, da igual que tengas 6 años que tengas 14. De repente los espacios se reducen, se trabaja con ese protagonismo del balón. Una de las decisiones que se tomó es que un niño, un balón, y 3 de reserva. Si un día uno está deshinchado, si uno está la válvula rota o si uno desaparece en un árbol, es que en Girona hay muchos árboles, pues tiene que tener, la regla es un niño, un balón, siempre, eso presente en todas las sesiones. Cuando hablo de un niño, hablo también de un niño de 14 años, no solo el de 5 años. El futbolista inteligente no es el que saca buenas notas en matemáticas. Futbolista inteligente, que puede sacarlas. Futbolista inteligente, se nos introduce este concepto como el futbolista que toma decisiones. Ahora mismo estamos muy familiarizados en el modelo o en jugadores como Zidane, Iniesta, ¿no? Jugadores que arriesgaban, que tomaban decisiones y que han llegado a la élite, han llegado muy lejos. Cuando nosotros empezamos, el futbolista inteligente no era aquel que ejecutaba a la perfección aquello que el entrenador dice, no. El futbolista inteligente era el que sabía tomar decisiones. Es decir, el entrenador no tiene que decirle, como se ha dicho anteriormente aquí, Lucas lo ha expuesto perfectamente bien, no tiene que decirle a un niño qué tiene que hacer, sino
cómo tiene que hacerlo y el niño tiene que tomar decisiones, con lo cual toda la planificación, los ejercicios eran abiertos. Siempre había una u otra variante para que el niño siempre tomara decisiones. Os voy a poner un ejemplo práctico. Si enseñáis 5 jugadas de estrategia a balón parado, pongamos córner ofensivo. De esas 5 jugadas, bueno, podéis decirle en un partido, como entrenadores, podéis decirle al niño, veis que hay hueco, segundo palo, bueno, podéis decirle, sabéis que tenéis al mejor centrador del equipo, podéis decir, saca en corto, centra, segundo palo. Esa orden seguro que la habéis visto en muchos terrenos de juego. Bueno, nosotros eso lo teníamos prohibido, ¿vale? Si yo he enseñado 5 jugadas, como mucho tienes que decirle jugada y el jugador decide. Como ha dicho Lucas, el error educa, el error enseña. Si el jugador que está en el segundo palo dice, tío, que estaba solo, ¿vale? Ahí está aprendiendo, ¿vale? Seguramente la jugada no ha acabado en gol, bueno, pero seguramente hemos ganado mucho más, porque tenemos un equipo mucho más cohesionado, tenemos un equipo que toma decisiones y tenemos un equipo que aprende. Y eso es el principal objetivo para una cantera. Si queremos tener una cantera de élite, si queremos tener un club donde desarrollar el talento, y eso puede ser en ámbitos mucho más regionales o mucho más locales, debemos siempre trabajar desde la vertiente humana, pensar que no queremos sacar futbolistas, pensar cosas tan simples como que el niño o la niña no compite, juega, que el niño o la niña no se cansa, se aburre. Esto nos lo decían constantemente, teníamos que tener claro eso. Si no lográbamos eso, es que no éramos buenos educadores, no éramos buenos entrenadores. De ahí lo del juego. Yo como anécdota os diré que, bueno, con el psicólogo del club, bueno, tomamos una decisión así un poco loca, pero que nos funcionó muy bien porque era muy motivante. Y era incluir en el juego o en las sesiones, sobre todo en los ejercicios de circuito o ejercicios más analíticos, historias, contar historias. Es decir, imaginaros un circuito con picas y acabado en tiro. Bueno, pues de repente probamos un día, vamos a explicarle a ese niño que ese balón se ha convertido en un caballo blanco, que esas picas son árboles que están subiendo a una montaña y que al final de todo hay una cueva que les resguarda de todos los peligros. Pues bien, lo probamos un día y el resultado fue fantástico. Y a partir de ahí, en todas las sesiones introducíamos una historia. Una historia, da igual, evidentemente, fútbol a medida, debemos adaptar, ya sea el trabajo en fútbol 7 como en fútbol 11, pero las historias nos permitían una motivación extra, aparte de que los niños, bueno, teníamos anécdotas de partidos en los que llegaban y el niño prácticamente llegaba y decía, yo quiero jugar a esto, y se ponían a hacer el calentamiento y era un ejercicio, pero no hacía falta motivarlos, se motivaban solos. Recuerdo eso retomando a Johan Cruyff, que nos contaban que bueno, en la época de Johan Cruyff los jugadores llegaban al entrenamiento, no sé si habéis tenido la ocasión de ver un entrenamiento de fútbol profesional, es cierto que ha cambiado mucho, pero normalmente el jugador de fútbol profesional es un trabajador, le pagan por ello, le pagan muy bien, no siempre disfruta. Ese trabajador, bueno, en el caso del Barça se llegaba a los partidos y bueno, se ponía voy fatal, ¿no?, de tiempo. Vale. Llegaban a los partidos y sin decir Johan nada, se ponían solos a hacer el calentamiento, a hacer el famoso rondo. ¿Por qué? Pues porque calentando con el rondo se lo pasaban bien, se divertían, no hacía falta dar instrucciones, con lo cual llegaban, cogían, se organizaban y empezaba el entrenamiento incluso sin el míster. Y bueno, para acabar, deciros que, bueno, lo que estamos aquí, ¿no?, para promocionar ese talento o para fomentarlo. Deciros que a nosotros nos inculcaron algo que se nos quedó fijado. El 1 por 1000. Esa era la estadística del Girona Fútbol Club. El 1 por 1000 llegan a profesional. Con lo cual nos dijeron, si no sois capaces de aportar valor a los 999, es que no valéis para estar en el Girona Fútbol Club.
Y recordaros que la criba fue importante, de 28 equipos a 16, mucha gente se quedó en el camino, muchas decisiones difíciles, pero al final creo que el resultado fue bastante bueno. Deciros que por delante de todo, lo que han comentado también compañeros anteriormente, el talento, lo que marca la diferencia es siempre la actitud. Podemos formar muy bien, pero no nos olvidemos que la actitud, de ahí el trabajo en valores, el trabajo humano, para llegar al éxito se necesita sobre todo actitud. Y nada, daros las gracias por haberme escuchado, por vuestro tiempo.